los coorganizadores de este acto, el Consejo Regulador de la Mediación de Origen y la Caja Rural del Sur, ¿no? Os agradezco cómo se ha facilitado para realizar este acto, que lo hemos hecho todos, y vuestra magnífica disposición para ello. La verdad es que, como hemos dicho ya, es un auténtico placer desplazarse a esta comarca este año, viendo los verdes campos que hay, la bellota colgada de los árboles, en fin, algo que pedimos que se repita, que no todos los años se produce, pero que la verdad es que yo creo que augura una magnífica campaña del Ibérico, yo creo. Voy a dar en 3 puntos o 4 puntos los puntos que yo opino sensibles desde mi punto de vista. La verdad es que va a ser una campaña en la que los precios se mantienen. En el Ibérico entendemos. Yo pienso que debe haber y habrá un cierto optimismo en la campaña, para la campaña de Navidad, que es aproximadamente un 40% del año. Y yo creo que la caída de bellota que ha habido como consecuencia del vendaval, yo creo que ha tenido favorables consecuencias en cuanto que la bellota que quedó es de auténtica calidad, que junto con la hierba que hay, la verdad es que yo creo que eso lo transformará los cochinos debidamente. Por otra parte, todo esto además bajo el paraguas de esta denominación de origen que tú presides y que hace un papel importante, pues que certificarás, esperamos, los mismos o más animales que el año pasado, confiemos en ello. La verdad es que cumples un papel abriendo la calidad y el prestigio de vuestros animales, vuestras precias, y luego constituyes de un factor importante para el desarrollo de este municipio y de esta comarca, sin duda. La verdad es que además encima promovéis en el exterior actividades como ha sido la última presentación en Anuga, que fue yo creo que francamente exitosa, compitiendo con otras denominaciones. La verdad que todo esto no son glorias y virtudes, sino que tienen su contrapartida, que yo creo que son los elevados costes que estáis sufriendo, costes que van de impuestos desde los plásticos, que parece que no es importante, pero que cada vez hay una tendencia más a solicitar vuestros productos con plásticos. La verdad es que el problema del coste de la energía, que para los refrigeradores no debe ser moco de pavo, y por último, el alto coste de los carburantes, que todos vuestros productos se transforman y se envían. Eso sin duda constituye un gravamen importante. La verdad es que desde Asaja apoyamos esta feria del jamón de Biota. La apoyamos con todas nuestras fuerzas porque esta feria saca a la luz vuestras calidades y las presenta en el mundo. Yo no digo ya en esta provincia, en el mundo. Y hacéis magnífico planteando concursos, ¿no?, en la que las personas se esmeran en aún conseguir más su calidad en orden a que sea vista por todo el mundo. Y la verdad es que incluso yo creo que tenéis un papel importante de vinculación con el medio ambiente, en cuanto que facilitáis excursiones turísticas por toda esta comarca que vincule lo que es la sensación de lo que se está limando al bosque mediterráneo que tenéis aquí. Yo nada más tengo que apuntaros, nada más que desear que esta situación meteorológica que ha dado lugar a esta situación, yo diría optimista y esperanzadora, pues se confirme. Realmente lo que ha llovido es lo suficiente para crear lo que habéis conseguido, pero hace falta que siga lloviendo más para que esto se siente en las bases para que al año que viene se repita. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y va a ser, yo creo, que una magnífica jornada, porque realmente las espadas son impresionantes que tenéis aquí. Muchas gracias. A continuación, quien va a intervenir en último lugar es don Bartolomé Valle. Yo creo que le conocéis todos los de aquí porque ha nacido en Villanueva y es catedrático de Geografía de la Universidad de Córdoba. Científico de sólida formación humanística e histórica, fuiste decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Especialista
especialista en geografía física y urbana, director de grupos de trabajo de geografía rural, experto en el Valle de los Pedroches, paisajes, cultura, agricultura, ganadería, caza, dehesas, economía. Tienes numerosas publicaciones al respecto. Eres miembro del Ateneo de Córdoba y constante colaborador de la institución. En 2006 fuiste nombrado secretario general de la Universidad Internacional de Andalucía y asimismo fuiste nombrado en 2014 presidente del Parque Natural de las Serras de Cardeña y Montoro. Bartolomé, adelante. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de saludo a todas las personas presentes, autoridades, amigos, ganaderos, con los cuales me unen muchísimos vínculos profesionales, personales, de amistad, etcétera, etcétera. De manera que mi saludo es entrañable. Por supuesto, también de felicitación a cuantas personas e instituciones organizan y colaboran y son protagonistas o interesados en esta 23ª Feria del Jamón. Creo que es una iniciativa absolutamente encomiable que cada día va madurando y que hoy creo que ofrece un fruto en plena sazón. Yo tengo que decir que hoy me siento especialmente contento y agradecido por la invitación a participar, pero contento por lo que se está hablando en esta mesa, que nos ofrece, al menos a mí, muchísimas posibilidades de aprendizaje, pero además me está transmitiendo, tanto en esta mesa, en los componentes que me han precedido en el uso de la palabra, como en la mesa anterior, me está transmitiendo un sentimiento de auténtica euforia, absolutamente cargado de dopamina, con permiso de nuestro cualificado doctor. En el sentido de que estoy viendo al público, a los interesados, a los agentes, las instituciones, a las autoridades, que están remando todos exactamente en el mismo sentido y que esto se está presentando como un proyecto colectivo que a mí me satisface particularmente. La colaboración institucional que tantas veces reclamamos a los demás, pero que no siempre ofrecemos nosotros, para mí es algo que está quedando en evidencia esta tarde. Y a mí eso me satisface muchísimo. Tengo que decir que hace muchos años aprendí algo que he repetido en muchas ocasiones, a lo mejor no tiene importancia, pero fue un día en la Escuela de Ingenieros Navales, que está en Madrid, o al menos la que yo conocí. Hubo una promoción de estudiantes que cuando tenían que hacer el proyecto de fin de carrera, en vez de hacer cada uno un trabajo concreto, pues aquella promoción decidió construir un barco velero. Eran los últimos tiempos en los cuales la navegación a vela, pues ya, en fin, prácticamente no se estaba olvidando. Las prácticas antiguas se estaban olvidando porque ya no existe navegación a vela, salvo 4 veleros, entre ellos Juan Sebastián Elcano y demás. Y aquellos estudiantes, cada uno fue aportando un proyecto parcial y la suma de todos los proyectos permitió la construcción de una maqueta preciosa que está puesta en la antesala de la Escuela de Ingenieros Navales. Es algo precioso. Cada uno de aquellos estudiantes hizo exactamente lo que está haciendo cada uno de ustedes con relación a el jamón ibérico, desde la denominación, los ganaderos, las instituciones y tal. Y lo importante es que allí hay un rótulo que dice: no hay viento favorable para el marinero que no sabe a qué puerto dirigirse. Yo tengo la sensación, a través de lo que estamos viendo aquí hoy, que sabemos hacia qué puerto queremos dirigirnos. Y para mí eso es una satisfacción extraordinaria. Yo he participado en muchas ocasiones en jornadas como de este tipo, en eventos, y no siempre se ha visto ese espíritu que hoy me satisface, agradezco y pido encarecidamente el impulso y la colaboración para el futuro. ¿Cuál es la energía que necesitamos para ese viento? No lo sabemos, pero lo que está claro es que esa energía procede de la dehesa. Entre todos debemos darle ese impulso, ese viento, que sea la fuerza motriz para ese barco colectivo. Particularmente en territorios de dehesa,
y en comarcas tan necesitadas de inteligencia colectiva como son los Pedroches. Yo he dicho en muchas ocasiones, algunas veces con disgusto del auditorio, que en los Pedroches tenemos más inteligencia individual que colectiva, pero ha llegado el momento de que los proyectos comunes y la inteligencia colectiva los entendamos como un patrimonio colectivo, como algo a lo que tenemos que unirnos en beneficio propio, no por una actitud de generosidad hacia los demás, sino por una actitud de egoísmo hacia nosotros mismos. Esta es una nave tan absolutamente complicada, pero al tiempo tan sencilla en la que no, y unos tiempos tan convulsos. En la mesa anterior, todo el mundo, todas las personas que han hablado, momento crítico, momento crucial. Somos conscientes de que estamos en un momento crucial y no podemos desperdiciar ninguna de las energías que están a nuestro alcance. Finalmente diré que una de las energías que está a nuestro alcance es la inteligencia, la fe, el conocimiento, lo que hemos heredado de nuestros antepasados y hoy estamos disfrutando. Está claro, de cuanto se ha dicho hasta ahora, están claras muchas cosas, porque se han dicho cosas, a mi juicio, importantísimas. Pero hay una idea que sobrevuela todo lo dicho. No hay jamón sin dehesa. Pero, bueno, ¿y realmente qué es una dehesa? Porque la dehesa, muchas veces desde fuera, la vemos como algo maravilloso. Hablamos de que la dehesa es un ecosistema extraordinario. Yo no me voy a referir a la dehesa como ecosistema, me voy a referir como agrosistema. Pero otras veces los protagonistas de la dehesa hablan mal. Es un campo sufrido, es un trabajo de beneficios inciertos, está sometido a 40.000 crisis, de manera que para unas veces el comentario es excelente para quien está fuera y otras veces para quien está desde dentro es complicado. Bueno, yo quiero en esta intervención, que va a ser breve, a petición naturalmente de la organización y por deferencia al auditorio y porque, en fin, es la hora avanzada, yo voy a reivindicar el valor de la dehesa como patrimonio y lo voy a reivindicar como patrimonio de pasado y como el único patrimonio que tenemos hacia el futuro. La coyuntura puede ser mala, pero quiero que al final quede claro que es lo único que tenemos y que ahí tenemos que aplicar las armas que tenga nuestro alcance. Que la dehesa es el paradigma de sostenibilidad, está claro. La sostenibilidad de la dehesa es la consecuencia de que la dehesa es uno de los grandes monumentos que ha creado el ser humano con una inteligencia agudísima sobre un medio físico muy frágil. Pensemos dónde están los 3 millones de hectáreas de dehesa o los 300.000 de los Pedroches. Bueno, están sobre un territorio frágil, en el cual, desde tiempo inmemorial, las sociedades que lo han habitado han tenido que aliarse con la naturaleza en aras de la propia supervivencia. Y esa alianza, esa fragilidad del medio natural viene por un soporte granítico, con unos suelos que son muy permeables y que no retienen el agua, con unos climas que son continentales, por la propia circulación general de la atmósfera, más por el hecho del bajo coeficiente de calor específico del granito, que incluso continentaliza el propio clima. De manera que en un espacio geográfico, por lo general de suelos silíceos que se comportan como una esponja, sin capacidad de retención de agua, y ante un clima como el que tenemos, la respuesta del medio natural, la respuesta de la vegetación es ese bosque mediterráneo poblado de una serie de arbustos, entre las cuyas especies, las quercíneas, los quercus, son una especie dominante. Pues bien, a partir de ese bosque inicial, el bosque mediterráneo por antonomasia, el ser humano ha ido ahuecando el monte, ha ido dispensando una serie de atenciones de poda o de tala, depende de la región de España en la que estemos, en la cual poda significa una cosa y tala significa otra, ha ido planteando o realizando unas labores de ahuecamiento
ha ido guiando las matas de encina a chaparros y finalmente hasta encina, y ha conseguido formar un agrosistema caracterizado por la interdependencia de las prácticas agrícolas y ganaderas, siempre regulado por la cultura, siempre regulado por la inteligencia. El ser humano ha captado como nadie cuáles son las claves de esa relación con la naturaleza: la alianza, la armonía, no establecer relaciones de superioridad con el medio, sino de equilibrio. Y ese equilibrio se ha venido haciendo combinando las fuerzas humanas, fundamentalmente de las potencias humanas, insisto, la cultura, el trabajo, la inteligencia, con las posibilidades que ofrece el medio. Unos suelos poco fértiles, que se agotan fácilmente, que no se pueden cultivar cada año, sino que en el peor de los casos, un año de cada 16 o 17, que es por lo general el periodo en el cual el bosque mediterráneo se regenera con fortaleza hasta situaciones que son irreversibles o difícilmente reversibles, o periodos mínimos de 6-7 años. Por eso se tenía que hacer una rotación de manera que los campos se cultivaran al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo año, parcelando esas explotaciones. Naturalmente, si nosotros podemos cultivar un año de cada 6, nos quedan 5 sextas partes, una de ellas en barbecho blanco, otra en barbecho semillado, y 4 sextas partes que hay que dejarlas sencillamente en erial. Quiere decir que como existe una pradera y un pastizal caracterizado de acuerdo con las prácticas agrícolas, con un equilibrio de gramíneas, de leguminosas, etcétera, etcétera, pues resulta que ese pastizal es aprovechado por la ganadería. ¿Por qué ganadería? Tradicionalmente por 3 especies ganaderas que se aprovechan de los distintos componentes herbáceos de esa pradera, de acuerdo con sus apetencias, y que el ser humano ha integrado en la explotación de acuerdo con un calendario de cría, con un calendario de gestación, con unos calendarios de cubrición, y ha organizado una explotación que es un auténtico monumento, un auténtico equilibrio entre naturaleza y cultura, entre inteligencia y medio ambiente. Y ahí está la solidez de ese sistema, ahí está la monumentalidad. Definitivamente, las dehesas que nosotros tenemos en Los Pedroches, o en Extremadura mismo, no son ni más ni menos que el banco de pruebas de la inteligencia humana sobre el granito en aras de la supervivencia. Nosotros nos han legado eso nuestros antepasados, en un proceso sumamente dilatado en el tiempo y en un proceso en el cual se han hecho miles y miles de pruebas, miles de experimentos. Hay, cuando hablamos de dehesas, por introducir una nota histórica, cuando hablamos de dehesas no son iguales todas las dehesas. Podemos distinguir básicamente 2 tipos de dehesas. En Los Pedroches está clarísimo. Las dehesas que son de la Edad Media, cuando la palabra dehesa no significa lo que yo les he dicho y que ustedes están pensando, sino cuando la palabra dehesa significa defensa, coto, lugar de acceso prohibido, cuando la dehesa tiene una connotación jurídica y no productiva. Son las viejas dehesas de los señoriales. Las dehesas que van unidas en Los Pedroches al señorío de Santa Eufemia y al señorío de Belalcázar, explotadas por unas casas nobles, titulares de unas tierras donde tenían capacidad, en razón de su condición jurisdiccional, tenían capacidad de vetar el paso a los vecinos. Por eso, nota a pie de página, la coexistencia del latifundio y el minifundio más acusado en la zona occidental de Los Pedroches. Las viejas minifundios de Hinojosa frente a las grandes dehesas de la casa de Osuna, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son dehesas antiguas. Las dehesas nuevas son las que están en la parte oriental de Los Pedroches y son hoy por hoy el centro o la zona de mayor densidad de encinar y de mayor protagonismo del cerdo ibérico y de mayor carga ganadera. Son dehesas que, excepción hecha del núcleo central de la Jara y de algunos de los entornos de Pedroche y demás,
son dehesas que proceden de la desamortización. Eran bienes de origen comunal. Las 7 villas de Los Pedroches tuvieron un patrimonio comunal muy importante e indiviso hasta mediados del siglo XIX. Y ese patrimonio comunal, en aplicación de la ley de 1 de mayo de 1855, sale a subasta, se vende, se desamortiza y los nuevos propietarios, en aquellos lugares que aún estaban cubiertos de monte, van estableciendo, van acuicando el monte, van adhesando e incluso van estableciendo sus cercados como modo de marcar los límites de la finca recién adquirida para evitar con la cerca y de acuerdo con la prohibición del Código Civil de la época, primero de la norma de Carlos III y después del Código Civil del siglo XIX, prohibir el paso y borrar el recuerdo comunal. Estas son las grandes y extraordinarias dehesas de Los Pedroches, las que llamamos dehesas nuevas. Estas son los auténticos agrosistemas. Son perfectamente reconocibles si nosotros viajamos desde Cardeña, el municipio más joven de la provincia de Córdoba, y del Encinar más joven de la provincia de Córdoba, hasta Hinojosa del Duque y Belalcázar, veremos una gradación que está perfectamente visible en el tronco de la encina, como si del tronco de una persona se tratara desde la infancia hasta la senectud. Por tanto, la dehesa es una realidad, es una creación histórica. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque una dehesa, el daño que se hace a una dehesa puede ser irreversible. No se repara de la noche a la mañana. Es el resultante de una actuación histórica. De ahí su extraordinario valor como patrimonio. Ni que decir tiene que sobre ese, insisto, agrosistema, o sea, un espacio de aprovechamiento agropecuario creado por el ser humano, por su cultura, luego surge un ecosistema. Pero primero es el agrosistema y luego se genera todo este gran ecosistema. La dehesa tradicionalmente ha sido un espacio productivo, ha sido un rimero de extracción de recursos, bien sean cerdos, bien sean vacas, bien sean ovejas. Justamente cuando el sistema productivo era cuando Los Pedroches llegaron a tener en el año 50 100.000 habitantes. Antes, don Ricardo ha hecho alusión a el despoblamiento de Los Pedroches desde el año 1950 hasta hoy, reduciéndose al 50% de la población. Está claro, el sistema productivo de abastecedor de los grandes mercados a partir de la dehesa es un sistema en el cual nosotros hemos perdido un grandísimo protagonismo. Y menos mal que en Los Pedroches, no me duele, en fin, me da mucha satisfacción decirlo, en Los Pedroches, gracias a COVAP, no tenemos la miseria que por el propio sistema productivo, sistema general, podríamos tener. Y me satisface mucho decirlo justamente aquí. Y delante, precisamente, bueno, de esta mesa y de don Ricardo. Porque me he acordado antes que, bueno, yo a esta sala y a esta casa, a esta biblioteca, le tengo mucho cariño porque para mí es un espacio simbólico. Cuando yo terminé mi tesis doctoral en el año 1986, ese libro se presentó en esta casa y lo presentó don Ricardo Delgado Vizcaíno, no este señor, sino su señor padre, acompañado de Rafael Yun Casalillo. Entonces, para mí es satisfactorio. Y en aquel momento ya estábamos viendo lo que estaba pasando. En aquel momento ya sabíamos cómo la iniciativa que tuvo COVAP, la iniciativa de aquellas personas, con el alcalde de Pozoblanco, con don Ricardo Delgado, la iniciativa fue una iniciativa que fue consecuencia, fue primero una sensibilidad ilustrada, de fe en el progreso, de fe en el futuro. Y COVAP fue consecuencia de la situación de Los Pedroches. Pero hoy Los Pedroches son lo que son como consecuencia de COVAP. De manera que me satisface extraordinariamente volverlo a decir y ante personas que pertenecen a ese consejo, que son coprotagonistas de la grandeza que puede tener esta comarca
si no existiera, en fin, que no tendría de no haber existido iniciativa de ese tipo. Bueno, por tanto, insisto, la dehesa resultante histórico, actuación humana, ejemplo de armonía, de integración entre naturaleza y cultura, espacio productivo, lugar de erradicación de los recursos. En la historia de los Pedroches, viendo los Pedroches con mucha perspectiva, hay tres grandes momentos. Hasta 1907, más o menos, que la comarca fue exportadora, un poco antes, fue exportadora de hierbas. Venían los rebaños trashumantes, particularmente los de la jurisdicción de Yanguas en la provincia de Soria. Comían los pastos del condado de Santufemia y del de Belalcázar. Los Pedroches éramos exportadores de hierbas para los rebaños mesteños. A partir de la desamortización y de la quiebra de la Casa de Osuna, cuando se produce la privatización, o sea, la transferencia a manos privadas de esos bienes, o señoriales o comunales, comienza la exportación de animales vivos. Y eso se acelera muchísimo con la apertura del ferrocarril en el año 1907. Pero claro, en esa situación de exportadores de animales, llegamos a una situación en que los Pedroches estamos los primeros en la cadena de producción y no producimos una materia prima, producimos los animales de los cuales se va a obtener una materia prima. Estamos los primeros en la cadena de producción y los últimos en la cadena de consumo. En consecuencia, el diferencial entre precios percibidos y precios pagados es enorme. Por tanto, la crisis del modelo tenía que venir de inmediatamente. Ahí está la gran labor de Cova, en haberse situado en medio y haber roto, en gran medida, pues ese esquema. Por tanto, con esto quiero llegar a que ese modelo de que el territorio sea un rimero, o una rimera, como decimos aquí, un lugar de donde cogemos la leña, o una mina de donde cogemos minerales, o como ha dicho antes don José Luis, cuando se ha referido al jamón diciendo que era renovable por naturaleza, no como el caviar o con tal, que es un producto, es un fructifundis, ¿no?, sino que es otra cosa, pues resulta que nosotros tenemos que tratar de dar el paso a que el territorio no sea lugar de erradicación de los recursos, sino que sea recurso en sí mismo y que lo que nosotros produzcamos en los Pedroches sea un bien de uso, que se integre a la escala que nosotros podamos con mayor rentabilidad para nosotros. Quiere decir que necesitamos primero la dehesa, la conservación de la dehesa, no la fosilización, la conservación viva, funcional, dinámica, pero hay que conservarla, adaptándonos a nuevos contextos, adaptándonos a los nuevos tiempos, insertando los modelos de desarrollo en los esquemas generales que mueven las ruedas del mundo. En el contexto general, por ejemplo, aunque se discute y se diga lo que se quiera de los objetivos de la ONU del milenio de 2030 y tal, es que eso está ahí, que es que hay una realidad. Hay que adaptarse a las exigencias de calidad. Hay que insistir en la sostenibilidad como garantía de futuro, porque si nosotros no sostenemos, es decir, si nosotros no conseguimos que nuestros hijos utilicen este territorio en las mismas condiciones, al menos que lo estamos utilizando nosotros, nuestros padres, hemos fracasado como sociedad y como territorio. Es, por tanto, lo único que tenemos. Nuevas formas, activación de nuevos intangibles, turismo, el gran dinamizador de la cultura. ¿Cuánta sabiduría desperdiciada hay, o mejor dicho, no activada económicamente en la dehesa, en las personas de la dehesa? Por eso no debemos pensar solamente en la dehesa como campo, sino la dehesa como espacio ocupado, habitado, con personas portadoras de una cultura que es susceptible de convertirse en recurso económico en aras de la supervivencia, teniendo fundamentalmente dos grandes motores, o tres grandes motores. La colaboración institucional a la que antes me he referido anteriormente y que a mí tantísimo me satisface, porque realmente se desgarra el alma cuando se ve
cómo instituciones, empresas, sociedades andan con el paso cambiado. Primero, la colaboración institucional. Proyecto común. Por supuesto, la inteligencia como materia prima. Recuerdo que de las grandes fortunas que hay hoy en el mundo, Bill Gates, Elon Musk, su materia prima no es la materia prima como fue la de la revolución industrial. La materia prima es un intangible, es la información que ha hecho las grandes fortunas que dominan hoy el mundo. Utilicemos nosotros la inteligencia, la cultura y, por supuesto, con el gran acelerador de la fe en nuestro territorio y en nosotros mismos. Y no tengo más que decirle. Muchas gracias por su atención.